Ok, bueno, creo que ahora sí estamos listos para empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero privilegio estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Mariano Muñoz, soy el director de Capital Humano de Geneia y tengo el agrado de recibirlos para compartir con ustedes este espacio de charlas abiertas, en este caso la primera de ellas relativa a huella de carbono, cómo reducir y compensar nuestras emisiones, ¿no? Estas charlas abiertas son parte de un ciclo de charlas con la comunidad, así que en primer lugar me gustaría agradecerles a ustedes que están del otro lado de este puente virtual, de esta conexión en estos días tan habitual, en estos momentos tan singulares, ¿no? Y por otro lado, a todo el equipo de Geneia, en particular a la gente de asuntos corporativos, estrategia de nuevos negocios, calidad, gestión de conocimiento, por no solo planificar y desarrollar, sino también ponerse a trabajar y darle vida a este momento, a este encuentro. Revisando un poco la lista de participantes, noto que hay una diversidad de disciplinas que evidentemente la consigna despertó interés en ustedes y de distintas latitudes, con lo cual me voy a permitir en una breve descripción de nuestra organización. Geneia básicamente es una empresa dedicada a la generación de energía eléctrica, casi su nombre lo sugiere, en realidad su nombre es un derivado de un vocablo griego que es energía y además combina de alguna manera dos conceptos que son generación y origen. Tenemos 8 años de vida en el mercado eléctrico y actualmente estamos operando 7 parques eólicos, un parque solar que representa aproximadamente un 20% de la capacidad instalada de energías renovables y 25% de eólico del país. Entonces, sinceramente, nosotros estamos muy entusiasmados con la idea de hacer propia dentro de nuestro concepto de gestión del conocimiento esta noción de generación. Y en este orden de generar, siempre hablamos de una Geneia que está en constante generación. Y la generación para nosotros nos pone de frente a los desafíos de seguir creando, de seguir generando ideas y proyectos. Y un poco de esto se trata este espacio de gestión de conocimiento que es la Universidad Geneia, donde básicamente nos propusimos hace algo más de un año generar un lugar de aprendizaje, de intercambio de ideas y experiencia, donde cada colaborador fuera un poco protagonista y a la vez responsable de su autodesarrollo. No me quiero extender mucho en este concepto para no sacarle parte del contenido a Laura, pero sí creo que es un compromiso nuestro hacia nosotros, hacia nuestros colaboradores, de generar mayor capacidad de aprendizaje. O sea, si tenemos organizaciones que son capaces de aprender, seguramente tendremos más factibilidad de multiplicar este conocimiento y ser más útiles, ¿sí? para la comunidad también, o sea, en su conjunto. Así que sin mucho más por decir, por lo menos en esta introducción, quiero nuevamente agradecerles a todos y pedirle a Laura que me secunde en esta idea de presentarles la universidad. Gracias. Buenas tardes, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Mariano. Bienvenidos a todos a este evento. Mi nombre es María Laura Artiles, yo soy la jefa de gestión de conocimiento y empleos de Geneia. La verdad que muy contentos de estar hoy todos acá conectados y bueno, como mencionaba Mariano, queríamos contarles
brevemente un poquito cómo es nuestro espacio de aprendizaje, que es Universidad Geneia, que hoy ya cuenta con 4 grandes escuelas de diferentes temáticas y que se basa básicamente en 2 grandes pilares que son nuestros formadores internos, que hoy, por ejemplo, 2 de ellos, de los 15 que tenemos activos en la universidad, están formando parte como speakers y moderadores, así que ellos nos van a dar también un rato de su tiempo. Y otro gran pilar son nuestras universidades o partners externos con los que año a año vamos formando un poco lo que es la oferta académica para todos nuestros colaboradores. También contarles que, como decía Mariano, en este particular año que es 2020, nos pudimos seguir conectando, no nos frenó la distancia, seguimos aprendiendo y enseñando, y ya en lo que va de este 2020, la universidad lleva 3.000 horas de formación para todos nuestros colaboradores. Y recientemente, el 9 de septiembre, cumplimos un año desde que Universidad Geneia inició, así que dijimos, bueno, para festejar nuestro aniversario, durante el mes de septiembre realizaremos un montón de actividades, y una de ellas fue esta, la que estamos hoy viviendo, este evento de realizar nuestra primera charla y conferencia, pero puertas afuera, dado que internamente ya es una práctica que también iniciamos en este año. Así que dijimos, bueno, vamos a hacerlo de la manera que más nos gusta, que es de forma colaborativa, junto a otras organizaciones que hoy nos están acompañando, como lo es Colibrí, Saupol, Berra, Sistema B Argentina, y también con ellos compartiendo con ustedes todo el conocimiento. Básicamente nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo llegamos a este tema, no? ¿Por qué elegimos huella de carbono? Allá por el 2012 tuvimos el orgullo de registrar y emitir los certificados bajo el estándar privado de BCS de nuestro parque eólico Rawson, el primero en el país de estas características. Luego Edwin King, que va a estar con nosotros en uno de los paneles, les va a contar mucho más acerca de este proyecto, que él también está liderando el mismo proceso de registración para lo que es nuestro parque solar Uyum, nuestros parques eólicos Chubut Norte 1 y 2, Villalonga 1 y 2, y Pomona 1 y 2 también con esta certificación. Así que bueno, toda esta experiencia y los esfuerzos de comunicación que hicimos nos trajeron múltiples consultas de colegas, de clientes, de estudiantes, de organizaciones, también comprometidas con este tema del triple impacto. Así que por eso decidimos llevar adelante como eje de temática este tema, y consideramos que nuestros speakers de hoy de lujo iban a ser ideales para que nos acompañen y bueno, recorrer juntos esta cadena de valor que nos va a ayudar a inspirarnos a nosotros y a otros también para seguir apostando a estos pasos de lograr los objetivos de la carbono neutralidad. Así que de este modo los invito a que empecemos con la dinámica de hoy. Les cuento que, como habrán visto en todas las invitaciones, está conformada por 3 bloques de speakers y de moderadores, así que vamos a poder disfrutar el tiempo de ellos. En cada espacio vamos a tener un momento de chat para generar las preguntas, así que los vamos a ir guiando. Y también, por último, contarles, como parte de toda esta temática, que estamos midiendo la huella de carbono de este evento, así que gracias al apoyo de Colibrí, que se ofrecieron a acompañarnos con esta iniciativa, para luego poder realizar la cancelación y asegurar que este evento también sea carbono neutral. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, al finalizar les vamos a mandar por chat lo que es un pequeño formulario, primero también para ver la satisfacción de este evento y para que ahí nos puedan indicar qué dispositivos están utilizando y desde dónde se están conectando para bueno, poder medir la huella. Bueno, vamos a arrancar. Le voy a dar el pase a Carolina Langan, que es nuestra jefa de sustentabilidad de Geneia. Así que si ahí, Caro, estás, vamos a iniciar el primer bloque con Mateo Saavedra. Les doy la bienvenida a todos. No sé si, Caro, ¿me escuchás? Yo te escucho, no sé si se escucha por ahí. Estás perfecto, así que adelante y bienvenidos. Buenísimo. Bueno, gracias a todos, muy bienvenidos. Y voy a entrar, porque sé que tenemos los minutos contados, directo al panel que nos convoca hoy, con un dato que me parece más que elocuente y contundente por sí mismo, que es que el año 2019 fue uno de los años más calurosos de todos los tiempos. Y además marcó el final de una de las décadas, de la década más calurosa que se haya registrado también en toda la historia. Los niveles de CO2, de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero aumentaron en la atmósfera hasta llegar a niveles récord.
El cambio climático dejó hace rato de ser un problema meramente ambiental y localizado, está afectando a todo el planeta, está afectando la vida diaria de las personas y está teniendo unas consecuencias tremendas un gran impacto a nivel de las economías locales, nacionales y a nivel planetario. Este año claramente estamos en un año de pausa dado por el COVID, dado por la pandemia, y aunque resulte un poco por ahí trillado el mensaje, creo que realmente nos da la oportunidad para repensar el modelo de desarrollo que venimos teniendo, ir hacia una economía más descarbonizada, que nos permita ser más resilientes ante el inminente cambio global, y por otro lado también más inclusivos, dado que está evidenciado que la mayor generación se produce en los niveles de mayor concentración de riqueza, y sin embargo los que padecen las mayores consecuencias de ese aumento global de CO2 y sus consecuentes impactos a nivel climático son las comunidades más vulnerables. El Acuerdo de París, que se celebró en el 2015, nos interpela y nos convoca a todos a hacer un esfuerzo, a tener una respuesta colectiva, deja muy claro que estamos todos en el mismo barco, para poder afrontar estas consecuencias, estas inminentes consecuencias, manteniendo los niveles de temperatura por debajo de los 2 grados Celsius, tendiendo hacia el 1,5, respecto a los niveles preindustriales. En este panel justamente lo que vamos a abordar es una de las estrategias para empezar a afrontar este cambio. Claramente no es la única, porque hoy lo que creo que debe imperar es un enfoque que nos haga responsables por todo el ciclo de vida de un producto o servicio, pero es una de las herramientas que hoy tenemos a disposición. Para esto hemos convocado a Matías Saavedra, que es socio fundador de Colibrí, consultora en gestión estratégica, enfocada en incorporar las variables ambientales a los modelos de negocio, donde se especializa en el armado de estrategias de carbono. Matías, ¿estás por ahí? Acá estoy. Buenísimo. Bienvenido y gracias. Recuerden, perdón, antes de arrancar, que pueden ir haciéndome a mí preguntas por el chat, así al finalizar la ponencia de Mateo, vamos a conversar un poquito, a intercambiar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Primero me gustaría agradecer a Universidad Geneia, a todo el equipo organizador, por armar este evento súper interesante y súper importante, y compartir este espacio con grandes actores del ecosistema, que para nosotros es una alegría compartirlo, y bueno, muchas gracias. Bienvenido. Si te parece, arrancamos con una primera pregunta. Dale. ¿Qué es una huella y por qué es importante medirla? Buenísimo. Para eso voy a aprovechar y compartir unas imágenes que me parecen interesantes y para mirar. Primero, quiero que veamos este gráfico. Este es el consumo total de energía global a lo largo del tiempo, ¿no? Esto no incluye solamente con energía eléctrica, sino todo tipo de energía. Si nos fijamos, en el 2019 venimos consumiendo biomasa, entre biomasa, carbón, petróleo y gas, prácticamente toda nuestra energía viene de ahí, ¿no? Ya todos debemos estar familiarizados de que la quema de la biomasa, del carbón, del petróleo y del gas genera dióxido de carbono, y que, como vos bien dijiste recién, esas emisiones están generando calentamiento global y todo eso. Buenísimo. Pero entonces, si este gráfico nos dice que si consumimos energía, lo más probable es que venga de biomasa, carbón, petróleo o gas. Eso clarísimo acá en este gráfico. Ahora, ¿qué es la energía? ¿No? La energía tiene un montón de definiciones, pero básicamente es la capacidad de transformar nuestro entorno, ¿no? ¿Y de dónde viene? Porque la energía, como nos dice bien la primera ley de termodinámica, no se genera y ni se destruye, se transforma. La gran mayoría de la energía viene del sol. Hoy en día las plantas secuestran esa energía, secuestran el CO2, separan el carbono, usan esa energía para separar el carbono del oxígeno, usan el carbono para almacenar, para crear sus estructuras, y liberan el oxígeno, ¿no? Los animales comemos esas plantas, o comemos otros animales que comieron esas plantas, y vamos aprovechando esa energía para poder generar esa temperatura corporal, movimiento, aprovechamos esa energía porque la necesitamos para vivir. Antes,
todo lo que hacíamos dependía de nuestros cuerpos, de la energía que teníamos para ejercer con nuestros cuerpos. Después nos fuimos dando cuenta que podemos aprovechar energía que teníamos disponible en nuestro ambiente, como la de otros animales, para poder mover, trasladarnos más lejos, mover cosas más pesadas. Podemos aprovechar la energía del viento para mover barcos, para mover molinos, moler granos, un montón de cosas. Nos dimos cuenta que teníamos energía almacenada en la madera, en el biomasa, en la madera, para poder cocinar y aprovechar esa temperatura elevada, para poder aceites como aceite de oliva, para usar lámparas, para iluminar, para tener luz. Pero cuando descubrimos el petróleo y el carbón, cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el carbón y el petróleo tienen una cualidad especial, única, que es la densidad energética que tienen, ¿no? 1 litro de nafta, tengo más o menos en grandes rasgos, la capacidad de ejercer 10 kWh de energía. Si yo, Mateo, me pongo arriba de una bicicleta eléctrica y me pongo a generar energía así a lo máximo posible por 30 minutos, tengo la capacidad de generar 0,1 kWh. Eso es todo. Para producir 1 kilogramo de aluminio necesito entre 15 y 60 kWh, dependiendo del proceso, si el aluminio es reciclado o no, qué sé yo. Para eso tendría que pedalear entre 75 y 300 horas para generar la energía necesaria para producir ese kilogramo. Si agarro una lata de aluminio nomás, de gaseosa, cada vez que me tomo una gaseosa, eso básicamente equivale a entre 1 y 4 horas de pedaleo para la energía para crear el aluminio que necesito para esa lata. Eso es densidad energética. Hoy en día a los autos los medimos todavía en la potencia, en la cantidad de caballos que tiene de potencia. O sea, con el petróleo, con este combustible, esta densidad energética, puedo almacenar muchísimo más energía en menos espacio en la maquinaria. Ahora, ¿por qué el petróleo y el carbón tienen esta densidad energética tan concentrada? Bueno, resulta que hace muchos años, árboles y algas se murieron, se almacenaron bajo las placas tectónicas, y con un montón de presión se cocinaron a fuego lento por 10 millones de años y se transformaron en una cocción concentrada de energía de carbono. Como bien dijimos antes, las plantas absorben ese carbono y lo almacenan, ¿no? Entonces, de repente tenemos un producto que está en estado líquido, gaseoso o sólido, pero que tiene una densidad energética espectacular. Cuando nos dimos cuenta que eso estaba gratis, ya estaba producido, no tenía ningún costo de producción, solamente de acceder, o sea, tenemos que poder extraerlo nada más, pudimos hacer muchísimo más. A lo que antes nos tardaba una catedral construir 100 años, de repente podemos construir un edificio en un edificio de 60 pisos, un rascacielos lo construimos en 1 año. Lo que nos dimos cuenta es que cuando estábamos quemando todos estos combustibles fósiles, estábamos liberando de vuelta todo ese carbono que estaba almacenado, y estábamos generando un desequilibrio, digamos, en la cantidad, como vos me mencionaste, en la atmósfera. De repente estábamos emitiendo y generando mucho más carbono en la atmósfera, lo que venía en un equilibrio natural a lo largo de miles de años. Esto es la concentración atmosférica de carbono a lo largo de muchos años, en base a estudios de la NASA, que toman pequeños globitos de aire en glaciares y van estudiando cuál es la cantidad de carbono que tenía en ese aire. Básicamente, en los últimos años nos fuimos de ese equilibrio que existía. Entonces, si necesito energía para transformar mi entorno, la mayoría de la energía consumida proviene de combustibles o biomasa, y la quema de combustibles para el aprovechamiento de la energía emite gases de efecto invernadero. Básicamente, hoy en día, mi actividad está directamente correlacionada con emisiones. Básicamente. La suma de esas emisiones generadas a causa de mi actividad, de una organización, de un individuo, de una entidad en particular, por un periodo de tiempo, es mi huella de carbono, básicamente. Bien, ¿y cómo se mide una huella de carbono? ¿Y cuáles son los principales desafíos que ustedes están encontrando para trabajar esta temática? Buenísimo. Básicamente, para arrancar con algo simple, en 1 litro de nafta sabemos cuánto carbono hay, y que si lo quemamos, sabemos cuánto carbono se va a emitir en la atmósfera en dióxido de carbono, ¿no? Para el uso de la maquinaria es lo mismo. O sea, si yo sé cuánta nafta le puse a la máquina, voy a saber cuánto se emitió, porque sé cuánto se quemó.
Ahora, muchas veces es muy difícil saber exactamente cuántos litros de combustible o cuántos metros cúbicos de dióxido de carbono fueron emitidos, ¿no? Por suerte, varias personas y varias organizaciones ya vienen pensando sobre eso hace mucho tiempo y se desarrollaron metodologías internacionales para facilitarnos la vida, básicamente, que nos permiten discernir cuáles fueron mis emisiones directamente en base según mi actividad, según lo que hice, ¿no? Por ejemplo, en vez de tener que saber exactamente cuánto combustible consumí manejando un auto por 100 kilómetros, con saber que manejé un auto y que lo manejé durante 100 kilómetros, puedo usar la metodología para traducir eso directamente a emisiones. ¿Van a ser las emisiones exactas en base a esas condiciones, ese viento que había, la velocidad que fui? No, pero es una excelente aproximación. La metodología también me permite inventariar y comparar con otras organizaciones, otros países, me permite sumar para entender una industria entera, porque estamos hablando el mismo idioma. Buenísimo, y como organización... También me permite, perdón, sí. no, sigo. Sí. Y también me permite traducir las emisiones de distintos gases que tienen efecto invernadero a un denominador común, que es el dióxido de carbono equivalente. Ahora, desafíos. Las emisiones suceden cross-organización y a lo largo de cadenas de valor, que son complejas. Entonces, el desafío principal es lograr alcanzar toda esa información con la mayor precisión posible y realizar las mejores aproximaciones, a donde haga falta, para consolidarlas en un tablero de indicadores de actividad para entender qué es lo que hice para poder traducirlo a una huella de carbono, traducirlo a emisiones. La medición es el primer paso, ¿no? Eso después es la columna vertebral para una estrategia ambiental que me permite después tener un seguimiento periódico, si la medición la hago periódicamente, para entender la evolución de mis impactos ambientales a medida que crece y se desarrolla mi negocio, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa. De esta manera puedo entender cuáles son mis principales focos de impacto y empezar a trazar caminos para reducirlo, digamos. Y me permite establecer una conversación con mi cadena de valor, ¿no? Porque empiezo a analizar mi cadena de valor. Lo más importante es tener presente que las mediciones son un proceso de mejora continua. No se realiza de manera perfecta en el primer intento, sino que uno va perfeccionando a medida que va logrando acceder a mejor información. La metodología está preparada para poder adaptarse a la falta de información en los casos que haga falta. Pero lo más importante es empezar. Buenísimo, nos acabas de dar una buena noticia, entonces. Como organización, entonces, ¿cómo defino el límite de nuestra propia huella? Digamos, ¿dónde termina nuestra propia huella y dónde empieza la de los demás? Buenísimo. Acá la clave es entender cuál es nuestra influencia sobre lo que está sucediendo. ¿Cuánto poder de influencia tenemos sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? ¿Tengo poder de decisión? Por suerte, la metodología nos brinda un marco para definirlo. Nos da dos opciones para entenderlo. Nos dice, podés elegir el control operacional, o sea, en base a lo que vos tenés control operativo, y no necesariamente ser dueño financiero, digamos, o por tu control financiero. Las dos son válidas, pero lo aclarás al principio. Decir, bueno, voy a medir la huella sobre todo lo que yo tengo control operacional. O sea, puedo definir en base a mis operaciones. Por ejemplo, si yo tengo una flota de autos propia, que yo soy dueño de esos autos, tomando el control financiero, entran dentro de mi huella. Ahora, si yo esos autos se los estoy alquilando el 100% a otra persona que los está usando, también entrarían dentro de la huella de la otra persona. Y ahí hay que ir puliendo, entendiendo los límites. La metodología también nos permite categorizar en base a 3 alcances, para entender cuáles son mis emisiones más directas, que serían las de alcance 1. Por ejemplo, si tengo una fábrica que está usando gas, y tengo una chimenea que está liberando dióxido de carbono, eso sería una emisión directa, mi alcance 1. Mi alcance 2 serían las emisiones relacionadas a mi consumo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando estoy consumiendo electricidad, no estoy emitiendo en el mismo lugar donde estoy consumiendo electricidad. Ahora, lo más probable es que esa electricidad se generó en algún lugar de la región donde yo estoy, y que un porcentaje, por lo menos, se generó quemando combustibles fósiles. Y esas son las emisiones relacionadas a tu consumo eléctrico. Eso es alcance 2. Y alcance 3 serían las emisiones indirectas de mi cadena de valor. ¿Cómo? No, perdón, indirectas, sí, perdón. Sí, buena alumna.
La clase 3 serían las emisiones indirectas de mi cadena de valor. Es decir, si, por ejemplo, en vez de tener una flota propia, yo estoy contratando servicios logísticos de otra empresa, que es su propia organización, pero que yo estoy solicitando esos servicios, ¿no? Entonces, es importante también entender cuáles son las emisiones relacionadas a los servicios que yo tengo en base a mi actividad como organización. Categorizando estas tres categorías es como terminamos definiendo una huella de carbono, básicamente. Perfecto. ¿Y qué mecanismos existen para dar credibilidad a esa medición? Bueno, nosotros siempre decimos que la transparencia es la principal carta de credibilidad. A través de canales propios o canales más oficiales o internacionales como CDP, que es Carbon Disclosure Project, pero básicamente ser transparentes sobre cómo estamos midiendo, cuál es nuestra huella, a dónde vemos que tenemos potencial de mejora porque nos falta alguna información, alguna corrección que hicimos con el año pasado porque encontramos mejor información. Es ser transparentes y estar abiertos a la conversación, a poder siempre construir y mejorar esa medición, es para nosotros la mejor carta de credibilidad. Después, por supuesto, existen certificaciones internacionales que básicamente te certifican como cualquier otro proceso que se certifica en el mundo, digamos, que hiciste la medición de la manera correcta, ¿no? Eso te da un grado adicional con un sello de credibilidad. Perfecto. A ver, ¿qué otros incentivos existen, además de, por supuesto, el compromiso que uno puede tener respecto al tema para medir y reportar la huella de carbono? Bueno, voy con unas cifras primero. Para el 2030 vamos a ser 8.000 millones de personas y vamos a estar consumiendo 50% más de energía, 40% más de agua y 50% más de alimentos. Estos temas no son una moda. Los gobiernos y las empresas están empezando a sentir la presión ecológica y social, como vos bien mencionaste al principio, con cada vez más fuerza. Y van mirando para adelante y empiezan a entender que tienen que empezar a incentivar o regular, digamos, a través de regulaciones o incentivos, la descarbonización de sus economías, porque si no va a ser peor para su propia economía, o sea, lo ven como algo necesario. Y entonces, los que miran más para adelante, digamos, no son todos todavía, pero empiezan a aparecer distintos incentivos o reglamentaciones en distintos gobiernos. Se pueden ver como empresas grandes, que son grandes compradoras de insumos, que tienen cadenas de valor súper extensas, como por ejemplo Walmart, empiezan a mirar mucho más de cerca toda su cadena de valor y elevar mucho la vara sobre cuáles son sus condiciones como comprador, ¿no? Mercados libres como Europa, con el nuevo Green Deal que están ahora sacando, los distintos van a empezar a exigir a las exportaciones que van a entrar a Europa que van a tener que tener sus huellas medidas. Eso generó bastante conversación acá por el tema, por ejemplo, de los limones, la exportación de limones. Se empieza a ver que grandes fondos de inversión y bancos empiezan a revisar su cartera de inversiones y empiezan a empezar a poner objetivos o condiciones, o empiezan a favorecer, empieza que existe el famoso mecanismo que es el bono verde, donde se presta a una tasa diferencial, una mejor tasa, a cambio de que eso que se está haciendo, esa actividad que se está realizando, va a estar descarbonizando algún tipo de actividad, digamos, genera una eficiencia en emisiones. Después hay un montón de ejemplos, así como en México, que los grandes emisores ya tienen un requerimiento de que tienen que medir la huella, y a medida que quede más y más evidente la correlación entre las emisiones y los desequilibrios climáticos, vamos a ver cómo más y más empresas se empiezan a subir a esta ola y más gobiernos empiezan a buscar generar esos incentivos o esas regulaciones para poder adaptarse a lo que se viene. En algunos casos por su compromiso nato, pero principalmente porque lo van a ver como una ventaja. Buenísimo. Muchas gracias. Hay un montón de preguntas, así que voy a tratar de ir rápido a todas. Espero poder cumplir. ¿Cuál es el valor de huella de carbono para el uso de la ganadería? ¿El valor? Así está formulada la pregunta. Sí. Bueno, la ganadería lo que tiene es que produce mucho metano. El metano es un gas de efecto invernadero que tiene una potencia mucho mayor comparado contra una unidad de dióxido de carbono de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, sí, es súper relevante. Ahora, depende de cada actividad, porque yo puedo estar hablando sobre una actividad ganadera
que acaba de deforestar un bosque para poder realizar esa actividad, ese impacto va a ser mucho mayor que una ganadería que está sucediendo sobre una pastura natural que no hubo ningún tipo de deforestación previa y que está emitiendo el metano a través de esa producción. Entonces, universalmente, si uno mira macroeconómicamente los números, la ganadería sí es, la agricultura y la ganadería principalmente, es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Eso no hay duda. Pero para hablar específicamente y comparar alguna actividad ganadera específica, hay que entrar realmente en el detalle. ¿Y por qué la huella se mide con el gas de CO2 teniendo en cuenta que existen otros gases de efecto invernadero? Buena pregunta. Es un poco, creo, si me preguntas a mí, no le pregunté a los organismos internacionales que desarrollaron la metodología, pero si me preguntas a mí, es un poco por lo que conté antes, ¿no? Que el cambio realmente sísmico que se generó en términos de emisiones es por el consumo de combustibles fósiles que liberan el CO2. Después hay otros gases que tienen este efecto y que son súper relevantes, como el metano, pero el cambio sísmico se da con los combustibles fósiles que liberan CO2. Y si uno mide una huella, lo más probable es que la gran parte de esa huella esté compuesta por la utilización de energía y que eso esté traduciendo a CO2. Y después algunos pequeños detalles sobre, por ejemplo, no sé, el uso de algún gas en particular para refrigeración que tiene un impacto. Entonces, creo que es porque es el más común y es el que realmente es el que... Igual están contemplados en la medición del CO2 equivalente. Están contemplados, la metodología lo incluye, claro. Y lo traducís a una unidad de medida en común, para poder reducirlo a un número final. Perfecto. A ver, voy a tratar de sintetizar. Pedían también la primera filmina de gasoil, no sé si se podrás ponerla en pantalla. Sí. Después... Le puedo mandar los links, ¿no? A los... Ok, ¿de qué manera se puede incorporar en la huella de carbono la contribución positiva de la energía renovable o de implantaciones de árboles y especies nativas? Perfecto. Ahí creo que le puedo dejar un poquito a nuestra próxima invitada o participante, va a poder hablar un poco sobre el concepto de compensación de una huella, entonces cómo contrarresto dentro de una medición de huella a través de compensaciones. Creo que va a tener más claridad o va a poder explicarlo mejor. Hay ciertas cosas que uno puede hacer que van a reducir tu propia huella, y no es que, entonces van a hacer que tu huella sea menor. Entonces, el impacto final va a hacer que tu número haya o bajado comparado con un año anterior, o que simplemente tu número sea menor. Se contabiliza, sí. ¿Por qué? Porque el consumo, por ejemplo, de energía renovable tiene una factor energía, o sea, una emisión de carbono muchísimo menor que el consumo de energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles, por ejemplo. Buenísimo. La verdad que hay un montón de preguntas y todas re interesantes, pero estamos corriendo un poquito con el tiempo. Les pido disculpas, sin embargo, registramos absolutamente todas y las vamos a ir respondiendo. Tienen nuestros correos, así que cada caso podemos responderlo, digamos, una vez que termine el evento. Mil disculpas, muchísimas gracias, Mateo, de nuevo. La verdad que es súper interesante este primer panel, así que nuevamente gracias. Y voy a darle la palabra al gerente de nuevos negocios, Gustavo Ambinder, para continuar con el segundo panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Me parece que estás muteado, Gus. Dentro de todo estamos bien. Hola, ahora me escuchan, ¿no? Sí. Ahora sí, Bueno, perfecto. muchas gracias, Carolina. La verdad que nos quedó clarísimo de la charla de Mateo que tanto en nuestras actividades personales, en nuestra vida diaria, como en las actividades que desarrollamos en las corporaciones, en nuestros trabajos, en nuestro desarrollo de actividades profesionales, estamos teniendo impacto sobre el medio ambiente, estamos generando una huella. La verdad que fue muy claro en la exposición Mateo.
En general, por lo menos a nivel del desarrollo de las empresas, hay una serie de cosas que siempre se plantean hacer, digamos, empezamos por programas de eficiencia energética, tratamos de reciclar todo lo que se pueda, pero bueno, en algún momento es como que se nos acabaron las alternativas y aparecen otras herramientas que nos permiten justamente compensar la huella, como mencionaba Mateo. Así que para esto yo me voy a valer de dos invitados de lujo que tenemos hoy. Voy a invitar primero a Susana Vélez. Susana es gerente regional para América Latina y el Caribe de la organización Verra. Ella es ingeniera forestal, especialista en gestión ambiental y tiene una maestría en gestión ambiental de recursos de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Y obviamente desde Verra brinda orientación y apoyo a los gobiernos para que puedan cumplir sus compromisos, así como a las corporaciones. También como invitado de nuestro panel está Alejandro Rodríguez Mosquera, que pertenece a Latin American Sourcing, trabaja como Latin American Sourcing Manager en la organización Saupol. Alejandro es economista, es candidato a una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, y tiene una gran experiencia en los mercados de carbono, tanto sea en trabajos relativos justamente a la medición de huella, pero también al análisis, al diseño y al desarrollo de estrategias de mitigación bajo políticas corporativas de las actividades relacionadas al carbono. También Alejandro ha estado involucrado en el desarrollo de proyectos bajo estándares de carbono, tanto sea como de BCS, que ahora nos van a contar qué es, Gold Standard o el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas. Así que bueno, bienvenidos Susana y Alejandro. Muchas gracias, Gustavo. Bueno. Muchísimas gracias, Gustavo. Perfecto. La primera pregunta que tengo es para Susana, y quiero que nos explique brevemente. Antes de arrancar, les recuerdo a los participantes que vamos a recibir todas las preguntas por el chat, y vamos a clasificarlas y a contestarlas en el tiempo que tengamos. Las que no podamos contestar van a estar contestadas posteriormente al evento, vía email seguramente. Susana, la primera pregunta para vos. ¿Cuál es el rol de Verra en este proceso? Y si nos puedes explicar por qué hace falta que haya un estándar como BCS. Gracias, Gustavo. Bueno, Verra es una entidad que genera estándares de calidad para hacer procesos de certificación de procesos ambientales. Nuestro estándar más conocido es el Verified Carbon Standard, el VCS. Antes nos llamábamos VCS, ahora somos Verra porque tenemos muchos más estándares. Y es importante porque se empieza a ver la necesidad en un mercado de tener una trazabilidad y una transparencia de lo que estamos midiendo y lo que estamos generando. Entonces, como bien lo explicaba ahorita Mateo, se hace una medición de la huella de carbono, pero necesitamos que cuando estamos haciendo una reclamación o diciendo que somos carbono neutral o que compensamos nuestra huella de carbono o que estamos reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, podamos probar cómo lo estamos haciendo y podamos tener un certificado o un sello que nos lleve a demostrarle al comprador, a los inversionistas y al público en general que lo que estamos haciendo realmente sí está funcionando y que realmente sí existe, ¿sí? Que no estamos haciendo lo que se llama comúnmente en este sector vender humo, sino que realmente estamos generando el impacto que estamos buscando. Excelente, Susana. Alejandro, bueno, bienvenido nuevamente. ¿Cuál es el rol de Saupol en estas actividades? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, como mencionaba Susana, bueno, primero las intervenciones que hemos tenido pues vienen en un orden bastante interesante, ¿verdad? Se hace la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero en una huella de carbono. Luego menciona Susana que existen unos estándares que dan como este respaldo de calidad a los proyectos de mitigación, a los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí viene nuestro rol en Saupol, quienes nos encargamos de hacer el desarrollo técnico para lograr la certificación de estas iniciativas de reducción de emisiones, ya sea a través de la remoción, el secuestro de carbono o las emisiones evitadas que podemos generar. Entonces, lo que hacemos nosotros como Saupol es brindar ese apoyo técnico en la elaboración y estructuración de estos proyectos, haciendo uso de los protocolos y metodologías disponibles en los estándares de carbono como lo es Verra, u otros como Gold Standard, por ejemplo. Tomamos estos lineamientos, los desarrollamos en
siguiendo estos protocolos, pasamos unos procesos de validación para poder tener el proyecto registrado frente a estos estándares y apoyamos los procesos de verificación de los proyectos para poder lograr la emisión de los créditos de carbono. Sin embargo, nuestro apoyo en Saupol no se limita solamente a brindar este soporte técnico, ¿verdad? Sino que yo podría mencionar que estamos involucrados en tres diferentes dimensiones relacionados con el tema de desarrollo de proyectos de carbono. Primero, muchos de los proyectos tienen algunas limitaciones en términos de presupuesto, ¿verdad? Algunos cuellos de botella, porque el desarrollo de estas iniciativas tiene unos costos asociados, los cuales Saupol puede entrar a jugar un papel bastante importante en el desarrollo de estas actividades y puede pertenecer en el desarrollo de estos proyectos como un partner asociado en temas de financiación, prestar el apoyo técnico para el desarrollo de las iniciativas y finalmente estos créditos, pues estos proyectos se desarrollan para poder tener unas unidades que se puedan comercializar en un mercado que existe. Entonces nosotros como Saupol también brindamos ese apoyo en la comercialización de los créditos de carbono, porque tenemos además de un portafolio fuerte de iniciativas de este tipo, tenemos un portafolio de clientes, de compradores interesados en reducir, en compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, y la forma de hacer estas compensaciones es adquiriendo bonos de carbono generados a través de seguir los lineamientos establecidos por estándares como Verra, como Susana precisamente lo estaba planteando. Entonces, recapitulando las tres dimensiones en las que Saupol apoya el proceso, la identificación y estructuración del proyecto desde un componente financiero si así lo considera pertinente, la estructuración técnica para la validación y la verificación del mismo y la posterior comercialización de los créditos de carbono. Excelente, gracias. Susana, Alejandro mencionó los créditos de carbono, los bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono y cómo se generan? Gracias, Gustavo. Pues es muy importante esta pregunta porque hay muchos temas y muchas terminologías que se van mezclando y que vamos utilizando en el día a día. Entonces, no sé si me pueden ayudar compartiendo la presentación. Les van a mostrar una lámina para ilustrar fácilmente cómo se hace. Esto es un proceso, esto es un proyecto como tal que tiene un paso a paso para lograr esa certificación. Un bono de carbono es una unidad de emisiones de gases de efecto invernadero que normalmente se mide en CO2 equivalente, como lo explicó Mateo anteriormente, que nos muestra que estamos o reduciendo la emisión respecto a una línea base, es decir, si cambiamos una máquina que funciona con carbón a una máquina que funciona con gas natural o a una máquina que funciona con energía solar, estamos reduciendo las emisiones que se generan allí, o por procesos de captura de carbono, que generalmente están asociados a los usos del suelo, al crecimiento de árboles o al manejo de suelos o a la reducción pues, de impacto en los procesos agrícolas y pecuarios. Este ciclo que ustedes están viendo acá es cómo se hace un proyecto y cómo se hace especialmente bajo el estándar del Verified Carbon Standard. Primero, como les decía Alejandro ahorita, hay que determinar una elegibilidad. Esto tiene un costo, los costos de certificación y verificación tienen que cubrirse con lo que se va a generar del proyecto, entonces es importante que sepamos cuántos créditos de carbono se van a generar para que sepamos realmente si es factible en el tema costo-beneficio el proceso. Si vas a generar, no sé, 10 bonos de carbono al año y el proceso te cuesta $50,000, pues realmente no se justifica hacer el proyecto, pero si el proyecto tiene un impacto un poco más grande, entonces pues sí puedes cubrir esos costos e incluso ganar algo de dinero. Ese proceso lo debe hacer un desarrollador como es Saupol o la empresa que está encargada de la implementación del proyecto. Luego, nosotros tenemos unas metodologías que han sido aprobadas tanto por el Mecanismo de Desarrollo Limpio como por otros procesos de consulta pública y de desarrollo con expertos, y esas metodologías deben ser aplicadas al proceso, y ahí es donde se ve la contabilidad de saber cuántos créditos de carbono realmente estás generando. Una vez tienes esa metodología y sabes ya hacia dónde va tu proyecto, entonces debes desarrollar los documentos, el proyecto como tal, donde haces la descripción del proyecto, cómo vas a hacer el monitoreo, quiénes van a estar involucrados en el proceso, cómo va a ser el cambio de tecnología o la plantación de los árboles o la protección de los bosques, en fin, pues las actividades de proyecto que vayas a desarrollar.
Una vez tengas estos documentos, debes hacer el registro en nuestro registro, en el registro de Verra, que es una plataforma que nos permite hacer un seguimiento de cómo se van desarrollando estos procesos y que nos asegura que los créditos de carbono sean vendidos una única vez. Es decir, si yo compro un bono de carbono o un crédito de carbono y lo utilizo para compensar mi huella, ese crédito de carbono no puede ser vendido para que lo compense Alejandro o para que lo compense una aerolínea. Cuando un bono de carbono se utiliza, debe ser retirado del mercado para permitir que realmente generemos un impacto positivo en el ambiente. Una vez estás registrado, se pasa al proceso de validación y verificación, que son los procesos de auditoría que hacen normalmente empresas nacionales e internacionales que hacen auditorías de calidad. Todos conocemos las famosas auditorías ISO 9000, 14000, y pues esto es un proceso bastante similar. Y finalmente, cuando pasas todo ese proceso, se pueden emitir los bonos de carbono o los créditos de carbono. Entonces, como ves, esto es un proceso no cíclico, pero que sí tiene que retomar periódicamente los procesos de validación y verificación para asegurarnos que lo que los proyectos dijeron que van a hacer sí se esté cumpliendo en el futuro. Excelente, Susana. Y Alejandro, Susana nos mencionó todo el proceso para obtener los créditos de carbono. Pero, ¿y dónde se comercializan? ¿Cómo es el mercado? ¿Quiénes participan? ¿Quién compra? ¿Quién vende? Claro que sí. Bueno, yo creo que puedo hacer un link un poco con la pregunta que se hizo en la anterior discusión, donde estaba participando Gustavo. Y el tema es que cuando se empieza o se mide la huella de carbono, una organización, este insumo permite hacer una identificación de las principales fuentes de emisiones, ¿verdad? Y en función de esto, las organizaciones pueden implementar medidas de mitigación, que es reducir emisiones al interior de los procesos que tienen las organizaciones, ¿verdad? Sin embargo, tener un balance igual a cero implicaría casi que no producir, ¿verdad? O estar quietos en determinada forma. Entonces, en este punto es importante el tema de la compensación y quiénes son los compradores de los bonos de carbono en el contexto voluntario, en el contexto de un mercado voluntario. Todas estas organizaciones que de manera voluntaria quieren tener un balance positivo en su huella de carbono, un balance igual a cero en su huella de carbono, ¿verdad? Alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, estas organizaciones, una vez identifican esas emisiones residuales, que son el resultado de medir, mitigar y luego compensar, demandan estos créditos de carbono para poder lograr esa carbono neutralidad. Entonces, quienes demandan estos créditos de carbono son estas organizaciones. Al contar o al ser un instrumento que ha surtido una etapa de validación y verificación siguiendo unos lineamientos propuestos por un estándar como lo es BCS, por ejemplo, como lo es Verra, estos créditos tienen validez a nivel internacional y pueden ser transados a nivel global. Entonces, podemos tener transacciones internacionales, proyectos desarrollados, proyectos de reducción de emisiones o emisiones evitadas desarrolladas en determinado país, pueden ser vendidos a otros países, a otras organizaciones con intereses particulares en ese país. Entonces, no hay una limitación en el mercado voluntario en términos de comercialización, siempre y cuando estos créditos de carbono provengan del desarrollo de proyectos que siguen metodologías internacionales reconocidas como las que nos brinda el BCS y Gold Standard, por ejemplo. Entonces, como demandantes tenemos estos actores, estas organizaciones en el mercado voluntario de carbono, y como oferentes de los créditos de carbono son los propietarios de estos proyectos, ¿verdad? Quienes desarrollan estas iniciativas, que pueden ser diferentes iniciativas en diferentes sectores y en diferentes tecnologías. Podemos encontrar emisiones evitadas a través de la conservación de coberturas naturales, coberturas boscosas, remoción de emisiones por la plantación, por ejemplo, de árboles, y que por el proceso de crecimiento de estos capturan carbono, emisiones evitadas por la implementación de mecanismos de generación de energía renovable, por ejemplo, que sustituyen fuentes de energía de fuentes fósiles. Entonces, ese tipo de iniciativas se pueden certificar y son quienes estarían ofreciendo estos créditos de carbono en el mercado.
Excelente. Tengo un montón de preguntas y no nos queda demasiado tiempo para este panel. Tranquilo. Una que quiero hacerle a ambos, el que le guste tomar el micrófono o si quieren contestar los dos, es ¿qué expectativa tienen ustedes de evolución de estos mercados? ¿Cómo piensan que esto va a seguir evolucionando? Bueno, esa es la pregunta del millón ahorita. El mercado viene evolucionando y viene creciendo. Nosotros estábamos esperando un impacto mayor por el COVID y la verdad es que no lo hemos visto. Nosotros ya alcanzamos incluso las metas que habíamos tenido propuestas para este año, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año excelente en ese proceso. Y pues viene un tema de impacto económico a nivel mundial que seguramente va a impactar los mercados, especialmente los voluntarios, pero vemos un crecimiento en los mercados regulados, en las regulaciones de cada país y en las obligaciones que vienen adquiriendo las empresas, especialmente las multinacionales con sus compromisos net cero, que son bastante ambiciosos en algunos casos. Hace poco Google neutralizó toda su huella de carbono pasada, que fue bastante importante. Y pues vienen mercados como Corsia, que es el mercado de aviación, donde ya vienen trabajando los países y las compañías para buscar estos créditos de carbono, aún a pesar del COVID, y también viene pues todas las expectativas que tenemos para el mercado que se genere en la regulación de artículo 6, que esperamos pues que pueda lograrse en la COP a finales del año entrante. Para agregar esto, Susana, muchas gracias. Solo agregar algo y es como algunas experiencias en la región, ¿verdad? Y es asociado al tema que mencionaba Susana en términos de regulación interna o regulación en temas de política climática en cada uno de los países. En algunos países de la región, como es en el caso de Colombia, se están implementando mecanismos o instrumentos para lograr cumplir con los compromisos pactados por el país en estos compromisos internacionales, como fue el Acuerdo de París. Entonces empiezan a generar dinámicas de mercado interna a nivel de cada país, por ejemplo, donde ya no solamente empresas que tengan intereses voluntarios o compromisos de manera voluntaria para la compensación de sus emisiones entren a participar en el mercado como demandantes de créditos de carbono, sino que también lo hagan incentivados por algún tipo de mecanismo que les permita generar algún tipo de reducción de impuestos, por ejemplo, en el tema caso particular, por ejemplo, de Colombia, o mecanismos donde se vean obligados a cumplir con cierto nivel de reducción de emisiones, el cual es establecido por la autoridad ambiental en cada caso. Entonces, solo por traer a la mesa o a la discusión un poco lo que está sucediendo a nivel regional, ¿verdad? Y es precisamente la implementación de estos instrumentos en países de la región. Excelente. Les voy a empezar a trasladar algunas preguntas porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿se comercializa los créditos de carbono en Argentina? Puedo contestarla yo, pero Alejandro, que tú nos estás ayudando en esa tarea, no sé si quieres comentar algo. Pero bueno, Geneia lo está haciendo, no sé si Alejandro quieres agregar algo más. Sí, proyectos en Argentina se están comercializando efectivamente. Geneia está comercializando créditos de carbono a nivel internacional. Como les mencionaba, no hay una restricción por límites geográficos porque los créditos tienen un respaldo de un estándar internacional que permiten hacer la comercialización en diferentes lugares. Sin embargo, Argentina tiene algo bastante interesante y es que hay como un programa para algunos sectores de la economía ahí que quieren buscan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de cara a la exportación de productos. Entonces eso también va a generar una dinámica bastante interesante de mercado interno, porque lo que van a buscar, me imagino, los desarrolladores de estos productos locales, es tratar de compensar sus emisiones con proyectos locales, que sería de manera un poco más consecuente, o es una tendencia que vemos por parte de los compensadores. Entonces, de seguirse desarrollando este programa que ustedes tienen a nivel de país, podrían tener una demanda bastante interesante por créditos de carbono a nivel local. Gracias. Susana, me preguntan si definís brevemente la diferencia entre mercados voluntarios y el mecanismo, por ejemplo, de desarrollo limpio de Naciones Unidas. Claro que sí. Bueno, el mecanismo fue algo que surgió buscando una solución al tema del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, el MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, donde había unos países con unas obligaciones y otros países que podían generar este tipo de proyectos. En ese mercado regulado se necesitaba una autorización del país
para desarrollar los proyectos y tenía que pasar todo por el mecanismo de Naciones Unidas. Esto hizo que el mercado regulado o el MDL fuera un mercado con una gran proyección, pero con un cuello de botella de tipo administrativo que en muchos casos generó pues unas demoras muy largas para implementar los proyectos. Entonces nacieron los estándares para el mercado voluntario que tienen la misma exigencia en temas de adicionalidad, cumplimiento, elegibilidad, pero que se saltan, por así decir, esos procesos administrativos con países y pues con las estructuras de Naciones Unidas que son bastante complejas, pero que generan pues un impacto también real. Y ahora entonces lo que se ha visto es que empezamos a ver una mezcla entre los proyectos que se generaron en el mercado voluntario, como los proyectos que están bajo el Verified Carbon Standard, bajo el BCS, y los mercados regulados, como el mercado que tenemos en Colombia, donde el gobierno puso una regulación, puso unas reglas de juego para cómo participar en el mercado de carbono interno, pero acepta los estándares voluntarios como el BCS y el Gold Standard. Entonces, la diferencia básica que tenemos ahí son las autorizaciones gubernamentales específicas y puntuales para el desarrollo de los proyectos. Excelente, gracias, Susana. A ver, tengo un montón de preguntas sobre la barrera forestal, sobre la posibilidad de incorporar proyectos forestales al estándar, la relación con blockchain y la utilización de esa tecnología en proyectos, la relación con las normas locales como la ISO 14000, bueno, etcétera, etcétera. Lamentablemente queremos respetar un poco los tiempos que tenemos, con lo cual estén seguros que vamos a contestar todas las preguntas, tenemos sus datos de contacto, pero digamos, por ahora vamos a terminar este panel. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Alejandro. Nos están pidiendo los contactos de ustedes, así que seguramente van a seguir preguntándoles por otro medio. Le iba a dar el pase ahora a Gustavo Castanino, que es nuestro director de Relaciones Institucionales de GENEIA, y que va a moderar el próximo panel, ¿sí? Gustavo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Okay. Acá estoy. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Gustavo, vos? Perfecto. Impecable. Bueno, entonces sigo con mi parte. Venimos bien con los tiempos, así que venimos respetando media hora por panel, más o menos. Bueno, nada, como decía Gustavo, yo soy director de Asuntos Corporativos de GENEIA. Hace menos de un año que estoy en la compañía. Y acá estoy, nada, aprendiendo junto con todos ustedes sobre todas estas cosas. A ver, durante la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, en la COP25, hubo una particularidad que más de 500 empresas B, 60 de ellas argentinas, un número muy importante sobre las 500 internacionales que se comprometieron a compromisos importantes, se comprometieron públicamente a acelerar la reducción de emisiones de carbono al 2030 y no al 2050, como se había establecido en el Acuerdo de París en 2015. Buscando así evitar básicamente que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 grados Celsius, como decíamos antes, según el límite que la comunidad científica acordó para evitar los peores impactos ambientales y por lo tanto sociales, ¿no? Un poco para contarnos cómo desde el sistema B se está trabajando, desde el sistema B Argentina, que es tan activo a nivel internacional. Tenemos a Pedro Friedrich, que es el presidente del sistema B Argentina, y también está a cargo de una empresa B, que es Tonka, es una pyme que fabrica componentes y dispositivos de seguridad para artefactos a gas desde la década del 70, y hoy se reenfocó fuertemente a energías renovables y se proyecta hacia una unidad de negocio de regeneración. La empresa Tonka es una de las fundadoras de unas 7 ONGs del campo social, ambiental y empresarial, y apoya además con importantes recursos los proyectos de otras tantas ONGs. Y sostiene que su objetivo no es ni debe ser maximizar la renta para el accionista, sino
en esencia, ser una buena empresa. La verdad que es un muy buen lema. Y también me va a acompañar en este panel Edwin King, que es el jefe de nuevos negocios de Geneia. Es el hombre de los bonos, como le decimos nosotros dentro de la compañía. Trabaja hace más de 15 años en el rubro de la energía y hace de esos 15 años muchos en Geneia, y vio desde el interior de la compañía todo el proceso de conversión de la compañía de una empresa básicamente que nació muy comprometida con el tema gas, y después fue pasando hacia la energía eléctrica, y hoy tenemos el foco en las energías renovables. Y Edwin, por ejemplo, fue el responsable de la registración de los proyectos eólicos y solares bajo los estándares de reducción de emisiones que estábamos comentando recién, y las certificaciones de reducción de emisiones que nos permiten generar los bonos de carbono, los famosos bonos de carbono. Así que nada, les doy la bienvenida a ambos panelistas. Es un placer para mí que estén acompañándonos. Espero que me estén escuchando y que los podamos escuchar. Pedro. Lo escucho bien. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, te escuchamos y te vemos bien. Y Pedro, te escuchamos bien, pero sé que hay un problema técnico con la cámara, así que te vamos a escuchar más que verte. Pero bueno, muchas lo gracias. que vas a decir va a ser interesante igual. Así que, nada, la primera pregunta es para Pedro, ¿no? Y a ver, un poco ya lo que ya venimos hablando, ¿no? ¿Qué es esto de la carbono neutralidad? ¿Y qué está haciendo el sistema de Argentina, ¿no? Porque tengo entendido que desarrollaron un modelo de trabajo y sería bueno que nos cuentes un poco cómo están trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Geneia y toda la organización. La verdad que esto es maravilloso, poder hablarle a tantas personas que se enfocaron en este programa. O sea que estamos hablando prácticamente un idioma común, o al menos compartimos una visión común. En el año pasado, en un evento enorme regional que hizo Sistema B en la ciudad de Mendoza, en el marco del evento Mendoza más B, Gonzalo Muñoz, uno de los 4 fundadores del Sistema B, desde el escenario le pregunta a unas 1.500 personas presentes en la universidad, y declara el fallo de sistema y la emergencia climática, por lo que acabamos de escuchar de palabras de Mateo. Y reta a las empresas, y a las empresas B en particular, a comprometerse a ser carbono neutrales antes del 2030. Ustedes no pueden imaginarse la emoción que tuve yo cuando levanté la mano y me comprometí a eso, ¿no? Todavía no sabíamos bien qué nos caía encima, pero dijimos, vamos a ser carbono neutrales para el 2030. A raíz de eso, lo que me pasó a mí le pasó a todas las empresas, B y no B. ¿Cómo hacemos ahora que nos comprometimos? Entonces, bueno, desde Sistema B armamos una enorme cantidad de talleres explicativos de cuál es el camino. Consultamos a los expertos y a gente que produce carbono fresco, digamos, que es susceptible de emitir un bono. Y bueno, la alegría es que en ese mismo tiempo, en el mundo entero, otras 600 empresas B más se comprometieron a esto, y en este momento deben ser muchísimos más. Así que bueno, ese fue un poco el inicio de esto. Nosotros hoy como empresa Tonka iniciamos un proyecto no solo para ser carbono neutrales, sino es un proyecto que nos permite borrar nuestra huella de carbono histórica. Eso significa que los 50 años de emisiones de carbono van a ser compensadas a partir de ahora. Ese programa tan ambicioso hace que el año que viene calculo que ya seremos carbono neutrales, y de ahí en más empezaremos a saldar esa deuda que tenemos con las futuras generaciones, y también estaríamos con el mismo proyecto de regeneración de selva, estaríamos compensando
la huella futura, ¿no? Las toneladas de emisiones que vamos a generar en el futuro. Por supuesto que eso está todo metido en un plan donde primero hay que medirse, eso es algo que todos tenemos que hacer, es medirnos para saber cuál es la realidad, y después tenemos que hacer un enorme esfuerzo de mitigar, es decir, reducir las emisiones donde yo pueda, y ahí hay un enorme campo para hacer, y el resto que yo no puedo mitigar, ese lo puedo compensar con bonos o con proyectos forestales o con algún otro tipo de medidas de producción, como yo digo, de carbono fresco. Sí. No, Pedro, me parece a mí clave eso, ¿no? Que más allá de la compensación y la neutralización de huella de carbono a través de estos métodos, como los bonos de carbono o forestación y otros, nosotros como empresas tenemos que comprometernos a reducir al mínimo posible la huella hasta cierto punto que donde no podamos reducirla más, y ahí sí poder utilizar este tipo de herramientas para poder neutralizar nuestra huella, ¿no? Porque si no, queda, el mensaje parece equivocado. No, nosotros promovemos que se reduzca la emisión de huella de carbono de una manera real y cierta, y luego se puedan utilizar estos mecanismos para poder neutralizar, ¿no? Exacto. Fíjate que nosotros desde que tomamos esa decisión valiente, ¿no?, de ser carbono neutrales y empezar a trabajar este proyecto de regeneración de selva en la provincia de Misiones, nuestra empresa es otra empresa. La gente ve con ojos diferentes a la dirección de la empresa. Es decir, wow, nos metimos a hacer algo importante, algo que nos va a trascender, algo que no es el mero negocio diario, sino esto es algo de larguísimo plazo y que va a beneficiar a todos. Y yo creo que eso termina siendo una ventaja competitiva de que una empresa comparta con sus colaboradores un proyecto de esa dimensión, de esa generosidad, y que tenga el impacto que va a tener eso en los años venideros, ¿no? Sí. Edwin, ¿por qué iniciamos nosotros el proceso de emisión de certificados en el Parque Eólico Rawson, que fue el primero con el que comenzamos a trabajar en este sentido, y ahora estamos certificando y trabajando con estos nuevos parques que acabamos de certificar? ¿Cuál es la idea atrás de todo esto? Mira, Geneia tiene en su visión, ¿sí?, de ser líder en el mercado de renovables, y ser líder no significa solo llegar primero o hacerlo primero, sino significa desarrollar por completo el producto o el parque o el sitio en su máxima esplendor, ¿no?, en su máxima potencia, no potencia de energía, sino en todos los subproductos que esos parques renovables pueden generar. Esto empezó un poquito antes del 2012, cuando se estaba ya en construcción el parque de Rawson. El management de la compañía dijo, vamos a investigar estos temas. Es un tema que en Europa estaba comenzando, y vamos a darle importancia, vamos a empezar a estudiar el tema y vamos a empezar a aprender, digamos, ¿no? Tuvimos que hacer mucho camino propio, ir aprendiendo para poder certificar el parque y aprender cómo era todo el proceso, digamos, ¿no? Hoy nosotros tenemos nuestra política de sustentabilidad, innovar, tener un liderazgo, y eso implica que lo que hicimos en su momento con el Parque de Rawson lo continuemos con los nuevos proyectos de Renovar y de Matter, ¿no?, que hoy estamos haciendo. Ya tenemos registrados los proyectos y ahora estamos en el proceso ya de monitoreo para poder emitir las emisiones, ¿no? Edwin, ahí sí, rápidamente, ¿qué implica que podamos registrar estos proyectos bajo el estándar de reducción de emisiones? Digo, ¿qué implica en trabajo y en esfuerzo y en procesos? Mira, implica primero ser muy ordenados, ser muy prolijos, y hacer participar a toda la compañía, ¿sí? Cuando uno presenta un proyecto, tiene que abrirlo por completo al registro y a los auditores del registro, mostrándole, digamos, todos los parámetros legales, ambientales,
económicos del proyecto, ¿sí? Porque todos esos parámetros tienen que pasar los límites del protocolo, en este caso de Verra, ¿sí? Y no solamente la parte medioambiental o la reducción de la emisión, sino el impacto social, ¿sí?, que genera tu proyecto en la comunidad, ¿sí? Eso es algo que se analiza mucho, ¿sí? Cómo presentaste el proyecto, cómo involucraste a las comunidades, qué participación le diste, qué seguimiento les das a ese tema, ¿sí? No es solo ser amigable al medio ambiente, sino es ser amigable al vecino también, digamos, ¿no? Eso es, digamos, cuando uno ve a la larga después el proyecto ya avanzado y ya registrado el proyecto en Verra, te das cuenta que, y yo le hablo a los colaboradores de Geneia, que participaron todos, de alguna u otra manera participaron todos los sectores. A mí me veían persiguiéndolos con información, pero bueno, desde la concepción misma del proyecto, ¿sí? Hubo que empezar a registrar y documentar información que después uno tiene que darle a los auditores internacionales, porque no hay auditores para este sistema en Sudamérica, en Colombia es lo más cercano, o sea que tienen que venir auditores de afuera y tienen que entender el aspecto legal, el aspecto normativo, la economía de tu proyecto, el impacto social que generó tu proyecto, ¿no? Sí, no, nada, eso lo noto internamente dentro de la compañía y la verdad que es un poco como decía Pedro recién, ¿no? Como se genera una sensación de que uno está haciendo algo más allá del trabajo que uno habitualmente hace, ¿no? Que está trabajando para un propósito mayor y la verdad que eso genera una sensación muy, muy grata en todos los empleados, ¿no? Sí. Y Edwin, ¿qué es lo qué miran las empresas que compran o que adquieren los certificados? ¿Qué ves vos de común en ese tipo de compañías? Mira, por la experiencia que tenemos, las compañías cuando empiezan a reducir sus emisiones porque están ajustando sus procesos y ven que les queda ese último resto que tienen que compensarlo con este tipo de certificados, lo que buscan es el proyecto y la compañía que está detrás de ese proyecto, ¿sí? Porque están no solamente en la reducción, sino el impacto que puede generar esa reducción, ¿sí? A nivel, digamos, no solamente económico, ¿sí? Sino a nivel reputacional al respecto de la compañía que está usándolo para cancelar, ¿sí? Nosotros podemos seguir la trazabilidad de todos los certificados que nosotros entregamos, sea porque los cancelamos directamente a nombre de una empresa o porque se lo vendimos a un broker o un tercero, sabemos dónde finalmente terminan, ¿sí? Con lo cual el dueño de ese certificado sabe perfectamente de qué proyecto viene, de qué año y cómo está funcionando y qué importancia tiene ese proyecto para la sociedad o para ese municipio, esa localidad, digamos, ¿no? Sí. No se llevan solamente la reducción del CO2, sino se llevan todos los beneficios que está entregando ese proyecto. Bien. Y Pedro, vos sí les tenés que hablar a tus colegas, ¿no? A tus colegas empresarios, que tienen que, la verdad que en contextos complejos como estos, crisis económica, pandemia, la verdad que tenemos todas juntas, la verdad que estamos complejos, estamos complicados, pero ¿cuál es el switch o cuál es el cambio que se da dentro de la empresa para pasar de una manera tradicional de hacer negocios a un modelo de empresa de triple impacto? ¿Qué le podés decir a los que te están escuchando o a los que te estamos escuchando, ¿no? Bueno, qué linda pregunta porque es la que me mantiene en vilo la mayor cantidad del tiempo, ¿no es cierto? Yo tengo 5 hijos, ¿no? El problema de estos chicos es lo que más quiero en el mundo, eso está absolutamente claro. Es que se criaron en otro planeta
que el planeta en el que me crié yo, mi planeta, no tenía ninguno de los problemas de los que estamos hablando nosotros hoy. Y ellos se están criando en un planeta que tiene incluso un mensaje apocalíptico. Sí. Y entonces yo como padre tengo que hacer algo. No me puedo quedar a contemplar. Bueno, y tomé algunas decisiones a raíz de esa visión, ¿no? De los ojitos de mis hijos y de los hijos que todavía no han nacieron. Y entonces dije, me voy a hacer 3 preguntas y invito a todos los emprendedores, a todos los empresarios a hacerse esas 3 preguntas. Son preguntas que requieren de bastante valentía, porque son ácidas. La primera pregunta dice, si yo me imagino mi negocio crecer mucho, 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 ¿eso es bueno o no para el planeta y para la sociedad? Segunda pregunta, ¿el planeta necesita que mi negocio exista o le da más o menos igual o hasta preferiría que no exista porque demanda fuertemente los ecosistemas naturales y sociales? Y la tercera pregunta resume a las anteriores y dice, ¿estoy yo en el negocio correcto de caras a la problemática planetaria? Lo más probable es que la respuesta sea no, en la mayoría de las empresas. Entonces, yo trato de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos si somos todos todavía, o la gran mayoría de las empresas, somos empresas de la vieja economía, aquella economía que nace en la revolución industrial, enfocada en maximizar cueste lo que cueste? Entonces tenemos que descubrir la nueva economía. ¿Qué sería la economía? Al menos yo me la imagino así, como una economía que resuelve los problemas que nos trajo la vieja economía. Y cuando hablo de vieja economía, hablo cariñosamente de ella, porque es algo que nos pasó a nosotros, a la mayoría de la humanidad. Enfilamos en un camino que hoy nos damos cuenta que no era el correcto y que tenemos que hacer un cambio de rumbo, importante. Y entonces, a raíz de la respuesta de esas 3 preguntas valientes, Sí. yo les hago una propuesta. A ver, descubramos juntos la nueva economía. Imaginémoslo como un Excel de 4 columnas, donde en la primera columna, entre todos, vamos formulando los problemas que tiene el mundo. Todos los que se nos ocurran. En la segunda columna, podríamos poner y hacer un poco de inteligencia colectiva, realmente hacer un esfuerzo, porque esto no es algo que hacemos mucho, si es que lo hicimos alguna vez, es imaginarnos cómo podemos resolver los problemas que nos trajo la vieja economía. Y en la tercera columna, y esta es creo que la que me gusta compartir con gente joven, porque les puede dar un rumbo, es ¿cómo puedo hacer un negocio de la solución de estos problemas? Y esa es, en alguna medida, la descripción de la nueva economía. Esa economía que nace para resolver los problemas de la vieja economía. Y en la cuarta columna, obviamente, podemos poner las maneras de poder apalancar esos negocios que solucionan estos problemas. Entonces, si nosotros como emprendedores, empresarios, padres de familia, etcétera, nos hacemos las preguntas ácidas, nos tratamos de imaginar la nueva economía y empezamos a caminar hacia esa nueva economía, entramos en un mundo apasionadísimo. Es un mundo increíble, un mundo hermoso, donde yo, haciendo el negocio, estoy asegurándole el planeta a las futuras generaciones. Y ahí tenemos que ser valientes porque tenemos 7 años. Después de estos 7 años, el planeta se convierte en un lugar muy incómodo para habitar. Desde lo social y desde lo ambiental. Se ponen en marcha mecanismos de retroalimentación con el metano del permafrost y de la acidificación de los mares y el derretimiento del polo norte, básicamente, que eso después no sabemos dónde para.
Entonces, yo creo que lo que podemos hacer hoy es, como personas, ¿no? Imaginarnos que atrás nuestro hay una gigantesca ola verde, por darle un color, Sí. y que viene con enorme velocidad y mucha fuerza, y nosotros podemos hacer dos cosas frente a esa supuesta ola. Es negarla al mejor estilo Trump y Bolsonaro, y decir que es un cuento chino, y la otra que podemos hacer es decir, sí, ahí está la ola, la vamos a surfear, nos vamos a divertir surfeando esa gigantesca ola que tiene tanta fuerza y tanta velocidad hacia la nueva economía. Sí. Es un poco el mensaje que me gustaría darles a los empresarios y básicamente decirles que el final de esta historia no está en nuestras manos. Lo único que está en nuestras manos es el próximo paso que vamos a dar. Eso es lo único sobre lo cual tenemos verdaderamente control. Y si todos los empresarios damos ese paso que tenemos que dar en la dirección que sabemos que tenemos que ir, quizás el final de la historia sea otro, ¿no? Sí. Sí, la verdad que Pedro, sí, mucho para agregar de todo lo que dijiste no tengo, ¿no? Pero creo que ese es el camino, es el gran desafío que tenemos hacia adelante, ¿no? Cómo hacer también esto, ¿no? Cómo hacer rentable este cambio y cómo hacer que siendo rentable este cambio sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, que no solamente digo que las empresas vean también que cambiar es un negocio, ¿no? Desde ya que es un negocio, si la contraparte es una vieja economía que se hunde con la velocidad con la que se derriten los polos. Es decir, no tenemos manera de evitar eso o de negar eso. La vieja economía necesita morir para renacer como nueva economía. No podemos imaginarnos un mundo con la economía que tenemos hoy, que nos trajo a 7 años de un caos planetario. Sí. Esa economía no puede seguir, tiene que haber otra economía. Entonces, cuanto antes vayamos a por ella, ¿no? Sí, no sé si Pedro hoy escuchaste, ya terminamos, ¿no? Tenemos pocos minutos más, pero no sé si hoy leíste la noticia de que la petrolera Shell decidió reducir un 40% sus inversiones en fracking para trasladarlas a energía renovable, a proyectos de energía renovable. El cambio que estamos viviendo a nivel mundial es impresionante y muchas veces, no todos, pero muchas veces en Argentina o en general en todo el mundo no nos damos cuenta de que los cambios están acelerándose de una manera formidable y que empresas y que bancos y fondos de inversión están empezando a decir: miren que muchachos, que a partir de tal año yo ya no voy a financiar prospección petrolera, miren que a partir de dentro de 2 años solamente voy a financiar proyectos que tengan en cuenta la reducción o el impacto ambiental, la huella de carbono, el triple impacto. Hay una, empezando por la demanda de los ciudadanos, ¿no? Claramente, hay un cambio que se está dando muy acelerado, mucho más rápido de lo que nosotros pensamos o lo que nos damos cuenta en la habitualidad de los días, pero que sí, que claramente va en el camino que vos estás contando, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar de que lo que tenemos que hacer de acá en más es magia. No son acciones prudentes, esas ya sabemos que no nos llevan a donde tenemos que llegar. Es realmente magia la que tenemos que hacer. Y si yo le pudiera dar un consejo desde lo impertinente, ¿no? A todos los CEOs del mundo, es que si no incluyen esta temática dentro de su próxima reunión de planeamiento estratégico, están haciendo mal su trabajo, están poniendo en riesgo el valor de la acción de la empresa. Exactamente. Estamos hablando de reputación y de valor de la compañía. Exacto. Y si no, las empresas que no entiendan esto van a ser penalizadas y van a quedar afuera. Y
la verdad que sí, coincido 100% con vos, Pedro. La verdad que nada, me parece clarísimo y contundente el mensaje que pasaste. Tengo preguntas, pero hago una muy cortita a Edwin para que nos cuente. Digo, ¿y nosotros desde Geneia qué hacemos con nuestra huella de carbono? Bueno, nosotros estamos iniciando, ahora que ya tenemos certificados y estamos terminando con los nuevos proyectos, estamos iniciando un proceso in-house para medir nuestra huella, empezar a cancelar con nuestros propios certificados de reducción de emisiones y pensar ya en el largo plazo en un plan de sustentabilidad que vayamos cancelando todos los años, no solo reduciendo nuestras emisiones por la producción, sino que vayamos cancelando las emisiones con nuestros propios certificados, ¿no? Hoy, digamos, para ponerlo en contexto, el 2019 Geneia generó el doble de energía renovable que de energía térmica con sus plantas, y estimaciones mías propias, yo calculo que el 2020 vamos a entregar el triple de energía renovable que la energía térmica que entregamos al sistema, digamos, ¿no? Aparte de los certificados que vamos a producir, yo tengo una estimación que podremos producir casi 900.000 toneladas de CO2 reducido, o sea, 900.000 certificados. Tenemos un par de empresas que ya nos están esperando que salgan a producción para poder adquirirlos. Nos están haciendo auditorías y todo, así que esperemos que prontito ya los podamos tener. Está bien, es para evitar que digan que en casa de herrero cuchillo de palo. Exactamente, exactamente. Estamos por todos los canales, estamos cubriendo todos los aspectos. Y haciendo punta, eso es hermoso. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que Pedro, placer escucharte, la verdad que siempre es muy inspirador escuchar tus palabras y el apasionamiento con el que hablas. Nos encanta que nos transmitas eso. Edwin, la verdad que Edwin para nosotros es un pilar enorme en todo este trabajo. Lo mismo que quiero agradecerle a todos los panelistas y a los moderadores que estuvieron presentes, y a las empresas que nos acompañaron, a Colibrí, a Berra, a South Pole y a Sistema B. La verdad que para nosotros fue una enorme alegría poder hacer este evento. Esperemos poder repetirlo prontamente con temas que sigan interesándole a todos. Nosotros, obviamente, tenemos abiertas nuestras redes sociales, que creo que ahí estuvieron dando vueltas por los chats. Nuestras redes sociales, todas a través de nuestra web para consultarlos, cualquier dudas que hayan quedado, preguntas, sugerencias, estamos abiertos a escuchar. Así que por ese lado, empujarlos a hacerlo y también, repetir lo que decía Mariano al inicio, que estamos midiendo la huella de carbono de este evento gracias al aporte y al apoyo del equipo de Colibrí, para luego poder realizar la cancelación y asegurarnos que tuvimos un evento carbono neutral. Así que para poder hacerlo les pedimos que puedan contestar el formulario que van a estar recibiendo cada uno de ustedes. Básicamente con el feedback, queremos recibir el feedback de ustedes para saber que lo que hicimos estuvo interesante y que les sirvió, y por el otro lado también ayudarnos a ser carbono neutrales. Así que, bueno, nada, desde Geneia y desde la Universidad Geneia les agradecemos muchísimo y bueno, esperamos encontrarnos próximamente en un nuevo evento. Muchas gracias. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias a todos. Me sumo a tus agradecimientos a todos los que estuvimos. Fuimos más de 200 personas durante este rato compartiendo conocimiento, así que un lujo escucharlos. Como vos decías, vamos a estar compartiendo el video por nuestro canal de YouTube. Súmense a nuestras redes sociales, así nos podemos
seguir manteniendo contacto, Instagram, LinkedIn, y les vamos a mandar las respuestas a todas las preguntas que quedaron. Así que nada, les vamos a mandar también por el chat un link para que puedan acceder y nos podamos seguir aprendiendo de estos espacios y poder encontrarnos en otro momento. Así que un abrazo para todos y muchas gracias en nombre de todo Geneia. Muchas gracias.